Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos y recuerda, ¿traes tu Biblia? ¿Sí? Porque la necesitamos para ver de que en su palabra encontramos todas las respuestas a todo lo que venimos analizando en cada programa. Así es, a medida que vamos avanzando en el estudio de este libro tan interesante como es Apocalipsis y que lo vamos viendo cuando es necesario conjuntamente con Daniel, necesitamos corroborar en la Biblia todo lo que se va diciendo. Pero antes de entrar en eso, déjame decirte que las formas para comunicarte con nosotros están en nuestras voces en el desierto, tanto en Facebook como en YouTube. Cuando estás allí, le das like, me gusta, share o compartir. Y también le das clic a la campanita para que de esa forma todos los videos que estamos levantando al aire, inmediatamente YouTube te avise de que ya los puedes mirar. También puedes comunicarte a través del WhatsApp y de Telegram al +1 801 499 1334. +1 801 499 1334. Nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Y también, obviamente, puedes no solo ver este programa en los medios que te dijimos, sino también que lo puedes escuchar a través de la radio. Sí, obvio. Es tu radio favorita, Radio Messer. Para eso puedes descargar la aplicación de Radio Messer y tenerla en tu dispositivo. O la otra forma, te vas a www.radiomesser.com y allí hay un espacio específico donde puedes contactarnos. ¿Para qué todo esto? Si te ha quedado alguna duda de lo que hemos estudiado con anterioridad, si tienes alguna pregunta o lo que sea, es la forma entonces de comunicarte con nosotros y con la ayuda de Dios estaremos dando respuesta a la misma. Así es. Sin más, Alba, ¿te parece si oramos y comenzamos con el programa? Sí. Bendito Padre que está en los cielos, gracias por estar acompañándonos en cada momento, por permitirnos escudriñar su palabra y que podamos aprender de ella en el día de hoy. En su nombre, amén, amén, amén. Estamos ni más ni menos que en el libro de Apocalipsis y allá nos vamos al capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Te doy un tiempito para que puedas buscarlo. Y obviamente si tenés un lápiz y papel al lado pueden ser muy útiles para tomar nota de lo que se va diciendo. Apocalipsis capítulo 10. Y habíamos visto entonces cómo ya en los últimos versículos Juan se le ha dado la orden del hecho de tener que comer ese librito, pero también se le da otra orden más que va a estar justamente a continuación de esto que él experimenta, que come ese librito, era dulce en la boca como la miel, pero después que lo comió le resultó amargo en su estómago. Entonces, ¿qué te parece si seguimos a partir de ahí? Así es. Entonces vamos a continuar con el estudio de la palabra y volvamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Alba, ¿lo puedes leer, por favor? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí encontramos un pedido muy, pero muy especial. Pero muy especial para la gente de aquella época, pero que se hace extensivo y nos alcanza a nosotros hoy. Así es. ¿Ok? Y hemos de seguir predicando, anunciando el mensaje. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Pero a dónde? A todos. ¿Escucharon bien? A todos, sin excepción, y empleando todos los medios que el Señor ponga a nuestro alcance. Pero nunca perdamos de vista que nuestro testimonio es mucho más poderoso que las palabras. Uy, eso es muy cierto. Y aquí podemos hablar un buen rato de ese tema, Alba, ¿ok? Sí. Porque, digo, con nuestro ejemplo estamos predicando. Exactamente. ¿Queremos predicar de Cristo? Reflejemos a Cristo. Por lo tanto, seamos coherentes, vivamos lo que prediquemos. Pero vamos a avanzar un poco más en la palabra. Okay. ¿Sí? Leamos lo que dice Apocalipsis 11, pero recordemos que aún estamos en el intervalo previo a la séptima trompeta y que la división es, vamos a decir, en capítulos, es inexistente cuando estos textos fueron escritos. Correcto. En el pasado se escribía, después se le puso números y varios capítulos y versículos para que sea más fácil de encontrar la información. Si no, imaginemos, tenemos que leer casi todo el libro de Apocalipsis a ver dónde decía tal cosa. Exacto. Y cómo recordarlo, dónde estaba. Antes dijimos que debían seguir predicando o volver a predicar un mensaje especial. Cierto. ¿En qué consiste ese mensaje? Lo vemos reflejado en los dos
primeros versículos de Apocalipsis 11. Vamos a leerlo, por favor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a analizar, porque dice mucha cosa por allí. Sí. Hay un hilo conductor entre lo que está sucediendo en el capítulo 10 de Apocalipsis y el 11. Primero se le dijo que tomara el libro y lo comiera. Ahora le da una vara de medir o una caña y se le da la orden de medir distintos elementos. ¿Ok? Se le pide a Juan que mida el templo de Dios, el altar y a los adoradores. Obviamente, el templo y el altar al que se refieren no son literales, pues en la altura de la historia en la que estamos hablando, o sea, y en el que estamos, tanto el templo como su altar ya habían sido destruidos. Exacto, el templo de Jerusalén fue Ya destruido había sido destruido. 70 después de Cristo. Por supuesto. Exacto. Y recordemos, como tú decías, Alba, que el templo de Jerusalén, después que fue destruido en el año 70, como tú lo dijiste, ya no fue reconstruido y el altar fue destruido conjuntamente con él. Por otra parte, luego del chasco, saltamos un poquito a 1844, las miradas de los creyentes fueron dirigidas al templo celestial del cual Moisés había tomado nota a fin de construir una réplica aquí en la tierra. Correcto. ¿Okay? Queda claro entonces que el templo y el altar al que se refieren no son literales. Otra cosa a destacarse, y esto es en cuanto a la caña o vara de medir. La misma es de procedencia celestial, o sea, no se mide con ningún instrumento humano. No se tomó un metro, nada de la tierra para poder medir. No son los juicios o conceptos humanos que determinan si algo es correcto o no, sino que es puramente divino. La vara es la vara de Dios. Ahora, Juan con la vara de Dios debe medir el templo y el altar. Interesante que para entender qué evento se está dando aquí, no podemos pasar por alto el significado de la palabra griega, ¿sí? Que se usa para medir y su significado es juzgar. ¿Okay? Medir en griego se utiliza la misma palabra para juzgar. Por lo tanto, de lo que el ángel está hablando aquí es de, ni más ni menos, juicio. Bueno, porque si vamos a juzgar, claro, tiene que haber un juicio. Correcto. Alguien puede estar pensando, bueno, pero ¿por qué lo dicen en griego que significa juzgar? Porque justamente esta carta de Juan fue escrita en griego. Así es. Fue escrita en griego. Y ya dejamos el capítulo 10 de Apocalipsis con la indicación que se debía volver a predicar a todo el mundo, no solamente, como fue a los comienzos, exclusivamente al pueblo de Israel. Aquí está el tema. ¿Sí? Aquí está el tema que se debía predicar. La entrada de Cristo al lugar santísimo del santuario y por ende el comienzo del juicio. Pero vamos a ver un poco más qué es esto de medir aquí y allá. Ahora se indica que mida el templo, o sea, donde Dios habita, donde Dios está. ¿Ok? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Fíjense que esto nos trae al inicio del gran conflicto donde todos, sin excepción, estamos involucrados. ¿Y qué es lo que se está juzgando aquí? Ni más ni menos que a Dios, a su carácter. Y quizás te estás preguntando, ¿cómo, no? ¿Por qué? A Dios. ¿Cómo vamos a juzgar a Dios?
Recuerden que en una de las primeras acusaciones que Satanás presentó contra Dios fue que era injusto, que su ley era imposible de cumplir y que por lo tanto se presentaba como un tirano que solo demandaba de su criatura cosas que nadie podía hacer y por lo tanto quedaba condenado a una vida de miseria. Luego, ¿sí?, a la destrucción eterna. ¿Okay? Esto ha sido y será la base del gran conflicto entre Dios y Satanás. Y te preguntarás, ¿hasta cuándo? Hasta que se termine con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la confirmación del juicio y la destrucción del enemigo y todos sus seguidores. Amén. Fíjate que el panorama, Alba, y quienes nos están escuchando, es completamente diferente entre lo que la palabra de Dios presenta y lo que el enemigo quiere hacernos creer. Porque así ha pasado siempre. Él nos hace creer muchísimas cosas que para desviarnos nuestra vista en lo que necesitamos seguir. A Dios no le preocupa ser juzgado, sino el ser juzgado correctamente. Pero vamos a Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Allí nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, quizás lo sabemos todos de memoria, el 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué hermoso! Amén. Amén. Gracias a él podemos ser salvos. Correcto. Y lo que hacemos muchas veces es dejarlo de costado. Y seguimos lo que dice el enemigo y no lo que dice Dios y el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Aquí nos está hablando de un Dios que tiene un amor tan, pero tan grande que fue capaz de hipotecar todo su reino por la salvación del ser humano. Génesis confirma lo mismo. Y vamos a buscarlo y vamos a ver un pasaje más. Y se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 16 al 19. Efesios 4, versículos 16 y 19. ¿Qué nos dice allí, Alba? Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, Dios nos está pidiendo aquí, como estamos viendo, que tengamos una transformación, un cambio. Así es. Que así como Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo, también nos está pidiendo que nosotros, teniendo a Cristo como nuestra cabeza, ¿verdad?, vayamos entonces tras las pisadas de Cristo. Y eso está revelando entonces un amor muy grande. A mí me gustaría, por otro lado, unir este pasaje con lo que dice, a ver si lo puedo encontrar, porque justamente estábamos hablando del amor que Dios tiene, aquí que se encuentra en Efesios 3, si no me recuerdo mal, a ver, déjenme ver un poquito. Acá, por ejemplo, porque tú venías hablando del amor y cómo trabajan nuestros corazones. Dice, para que habite Cristo, versículo 17, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria, etcétera, etcétera. Pero ahí, si unimos Juan 3, 16, 17, con lo que vimos acá en Efesios 4, más lo que vemos en Efesios 3, tenemos un panorama completo, o por lo menos bastante más completo de todo lo que es el amor de Dios. Así es, Álvaro. Y aquí Pablo también nos indica el acto de medir el amor de Dios. Correcto. ¿Puedes medirlo? ¿No es aún más grande que todo lo que podamos imaginar? ¿Pero por qué? Porque, por lo que dijimos antes, siendo merecedores únicamente de la muerte eterna, Él permitió que Cristo viniera a esta tierra como un ser humano, y que pasará por todas las tentaciones como Él pasó, y que podemos llegar a pasar cada uno de nosotros, pero Él sufrió lo que nadie nunca jamás sufrirá, y todo lo hizo por amor a ti y a mí. Amén. Así es. Entonces, ¿cómo juzgamos a Dios? Nuestro veredicto es a favor de Él. Él es amor, tal y como lo declara la Escritura, como lo hemos leído recién. ¿Sí? Pero no solo eso, Él es misericordia, Él es perdón, Él es justicia y cuántas otras cosas más. Y ahora a Juan se le pide que mida el altar. ¿Y qué evento se daba en el altar? ¿Dónde estaba ubicado el altar? Vamos a verlo. Vamos a Éxodo capítulo 38, versículo 1. Yo voy a buscar, Alba, Levítico también, ¿ok? Tú busca 38, 1. Y ustedes busquen con nosotros ahí en sus Biblias. Okay. Éxodo 38, 1 dice: Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos, su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. Ok. Y si vamos al libro de Levíticos, okay, Génesis, Éxodo, Levíticos, capítulo 1, versículos 10 al 12. Capítulo 1, versículos 10 al 12 dice: Si su ofrenda para holocausto fuere el rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego y que habrá encima del altar. Este altar estaba en lo que era el patio. El patio, así es. Exacto. Y Apocalipsis está hablando del altar del holocausto o altar de los sacrificios que se hallaba, como tú decías recién, Alba, en el patio, o sea, fuera del templo. Correcto. Este altar está representando ni más ni menos que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y dónde estaba la cruz? La cruz estaba en las afueras de Jerusalén. Leamos para ver que es así. Busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 13 y en el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Al igual que el altar estaba fuera del templo. La cruz estaba fuera de Jerusalén. Por lo tanto, lo que se le pide a Juan que mida es el sacrificio expiatorio de Cristo. Exacto. ¿Fue suficiente? ¿Alcanza para todos? ¿Cubre todos nuestros pecados? Obviamente que sí. Que sí, ¿verdad? Obviamente que sí. Al juzgar o medir el plan de redención, encontramos que es y será perfecto en todos sus aspectos. Amén. Qué bueno que nada quedó librado al azar. Así es. Y al juzgar el carácter de Dios, no encontramos absolutamente nada para decir o indicar que el enemigo tenía razón. Si alguien pudiera tener
aún la duda del carácter de Dios, basta simplemente que mire el sacrificio que tuvo lugar en la cruz y verá lo que estamos tratando de decir y lo que la Biblia transmite a todo aquel que quiera realmente entender y recibir. Sí. Es Fíjate maravilloso. que nosotros tendríamos que sentarnos más seguido y más tiempo a los pies de la cruz del Calvario para poder realmente valorar lo que Cristo hizo por nosotros y el amor que había en ese acto tan impresionante. Así es. Y no está en nosotros, escucha bien, no está en nosotros el juzgar el por qué el Señor permite que algunas personas pasen por esto o por aquello. En nosotros está, escucha bien, en cada uno de nosotros está el levantar el sacrificio de Cristo para que todos, absolutamente todos, puedan ver el amor de Dios y a la vez también las consecuencias del accionar del enemigo. Uh-huh. Pero ahora tengo una pregunta que creo que es fundamental para cada uno de nosotros. ¿Estás listo? ¿Qué concepto tenemos nosotros de Dios? Tenemos que pensarlo, analizarlo y darnos cuenta cuál es el concepto que cada uno de nosotros tiene de Dios y también de su carácter. Porque una cosa es la teoría, pero otra es la práctica. Nos hemos encontrado diciendo a alguno de nuestros hijos, si no te portas bien, Dios te va a castigar. O si no te portas bien, Dios no te quiere más. O tal vez nosotros como adultos en nuestro interior estamos pensando que Dios nos está observando si cumplimos sus mandamientos y lo hacemos para no ser castigados o eliminados de la faz de la tierra. El cumplimiento de los mismos, ¿lo hacemos por miedo? ¿Por temor? ¿O será que nuestro testimonio está mostrando a un Dios de amor y misericordia, que ama al pecador pero que detesta el pecado? ¿O mostramos algo diferente? Creo que es muy importante que reflexionemos en estas preguntas a la luz de la acción que se le encontró a Juan hacer. Y si hasta ahora hemos tenido un concepto de Dios que no es el que la Biblia presenta, entonces midamos el altar. Sentémonos a los pies de la cruz de Cristo. Vivenciemos en nuestra mente las escenas. Recorramos con Cristo el camino al Calvario paso a paso y cargando su cruz. Pongámonos unos momentos en las sandalias de cada uno de los que participaron en ese evento, pero sobre todo en la piel de Cristo. Y también te invito a que nos miremos a nosotros mismos en la cruz del ladrón que halló perdón, justicia, amor. Porque todos nosotros solo merecemos la muerte eterna. Recuerda que Cristo murió en la cruz que llevaba tu nombre y el mío. Pero al igual que al ladrón arrepentido, nos ofrece el mismo amor, justicia y perdón. Y nos hace la misma promesa. ¿Y cuál es? Estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Ok? Pero vuelvo a hacerte una pregunta. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿De su amor? ¿De su misericordia? ¿De su perdón y su justicia? Te invito a que medites en estas últimas preguntas. Que te quedes allí pensando a partir de hoy hasta el próximo programa para saber dónde estás parado. ¿Qué piensas con respecto a cada una de las preguntas que termino de formular? Interesante.
También nosotros Y antes de hagamos eso, lo de Juan, ¿verdad? así Medir es, el medir. altar y medir Así el es. trono de Dios. Y, por supuesto, todo esto en oración. Y analiza tu vida. Y a ver dónde estás parado. Y recuerda todo lo que leímos hasta aquí. Y ponlo en práctica en tu vida también. Amén. Alba, se nos ha terminado el tiempo. ¿Oramos? Sí, querido Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por habernos abierto el entendimiento a esta parte tan importante del libro del Apocalipsis, que nos lleva a reflexionar en no solo lo que ha pasado en la historia, sino lo que está pasando en nuestra historia personal, en lo que vivenciamos cada día, cómo lo vemos a usted, cómo usted se muestra en las Escrituras y el concepto que nosotros tenemos. Ayúdenos, Padre, a ser de tal forma que nuestro corazón, que usted puede leer, esté lleno de su amor, esté lleno de su perdón, esté lleno de su misericordia, de todos los atributos que vienen como consecuencia de tener su Santo Espíritu en nosotros. Amén. Padre, que tengamos la verdadera imagen suya, Señor, y que podamos así tener la verdadera identidad de hijos de Dios. Amén. Gracias por todo, Padre, y que su bendición reste sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros. Recuerda meditar en esas preguntas y te esperamos el próximo jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí en los Estados Unidos, a este nuevo programa de Develando las Escrituras. Y también recuerda seguir viendo toda nuestra programación, que lo puedes encontrar allí en www.radiomeser.com. Muchas bendiciones. Que lo pasen muy bien y será hasta la próxima.